Le mandé entonces un mensaje con los contenidos del control, perdón, que tienen ustedes. Eh, Hoy día, anoche, perdón, terminé con el archivo de PBI que les había quedado debiendo. Lo ordené, lo dejé más o menos bonito. Y con ejercicio resuelto, y eso también lo voy a dejar entonces en el aula. Eso. Hoy día empezamos otro tema. em, Hoy día ya vamos a empezar a hablar sobre particiones. Suma superior e inferior, el tema de la integral de Riemann, y la idea es que alcancemos a ver eso hoy día. Mañana vamos a trabajar con el primer y segundo principio del teorema del cálculo, teorema fundamental del cálculo, para que ya podamos hablar de áreas después, que creo que sería importante que lo alcancemos a ver antes del certamen. La idea es que la clase del jueves al menos la dejemos solamente para ejercicio. ¿Ya? Eso es más o menos la idea de lo que vamos a hacer en estos días. ¿Ya? Entonces, ya digamos hasta el momento hemos estado usando la palabra antiderivada, ¿cierto? Para hablar eh, de estas expresiones que hemos conocido, pero hoy día ya vamos a empezar a darles otro nombre y vamos a empezar a hablar de la integral. Pero para eso, ¿cierto? Justamente yo diría que el título de la canción nuestra, digamos, ahora nuestro como mini unidad sería la integral. ¿Sí? Como dije entonces, lo que vamos a hacer en esta clase y en las próximas es que vamos a dar estructura a esto y para eso vamos a hablar entonces de las sumas de Riemann. Es una M ahí, se escribe así, Riemann con dos N. ¿Sí? Él fue la persona que estableció, ¿cierto?, esta primera forma de entender la integral. Hay otras versiones de integral que también son importantes y que vamos a ir comentando. No vamos a comentar en realidad otro tipo de integral que no sea esta. De hecho, nosotros vamos a hablar, después de hablemos de sumas de Riemann, vamos a hablar de la integral de Riemann, um, pero solamente vamos a llamarla la integral. Y vamos a hablar también, ya la próxima clase probablemente, de Burrows, que es una regla que nos va a permitir calcular integrales, em, para después ver esto que se llama el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, en realidad, para ser sincera, para nosotros en realidad no es tan fundamental, porque nosotros, cálculo, que lo abreviamos TFC, que nosotros trabajamos más bien con temas de aplicación. Entonces, este teorema es re importante en el contexto de las demostraciones. Muchas cosas que nosotros utilizamos se deben a este teorema. Para nosotros este teorema va a significar un ejercicio tipo prueba. Eso va a ser, ¿no? Vamos a presentar un teorema, vamos a ver ejercicios tipo y así se resuelve, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, digamos, más adelante cuando lleguemos al punto esto del teorema fundamental del cálculo. Em, Así es que, como dije, vamos a partir ahora con esto de las sumas de Riemann. Voy a cambiarme de hojita. Y ya con todo lo que vamos a hacer, todo esto que vamos a hacer en esta clase y mañana, nos va a permitir introducir el tema de áreas. Así que es la primera ya aplicación que vamos a ver, una aplicación geométrica del tema de la integral. Entonces, la suma de Riemann ya nos va a dar una idea justamente de esta área. ¿Ya? Voy a hacer un dibujito para explicar, digamos, más o menos en términos generales lo que vamos a hacer. Entonces, tengo mi eje X y tengo mi eje Y.
y voy a tener una función y igual a f de x. En el contexto nuestro, en nuestra primera parte, vamos a hablar de una función que es acotada, que puede que no sea continua en algunos puntos, pero digamos una función que está definida en algún intervalo entre A y B. ¿Sí? Y para esa función, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a construir rectángulos. Y vamos a buscar que esos rectángulos, vamos a ir viendo, voy a dibujar, digamos, tengo que ponerlos pegaditos. De hecho, esto que estamos planteando es ya una primera, fue de hecho una primera idea de cómo calcular un área bajo una curva, ¿sí? Cuando nosotros queremos calcular, ¿cierto?, el área, no sé, de una circunferencia, de un cuadrado, de un triángulo, conocemos la fórmula, pero para expresiones como esta, ¿cierto?, cuando pensamos en estas funciones no tenemos una fórmula. Lo que vamos a hacer justamente es usar la integral para calcular esta, esta fórmula. Las primeras ideas, ¿cierto?, para calcular este valor. Y de hecho aquí ya vamos a tener algo interesante en relación y diferente en relación a eh, lo que son la misma antiderivada o la misma que vamos a llamar integral de Riemann, porque vamos a tener un número, ¿cierto? En el fondo esta constante, ¿cierto? Ya no va a existir, vamos a calcular un valor. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es calcular justamente y definir estos estos rectángulos, perdón, em, para poder hacer una aproximación. Obviamente que si yo dibujo, eh, mira, aquí puse 5, imagínate que dibujara 100, no lo voy a hacer porque me va a demorar un ciclo. Ya entonces voy a obtener una mejor aproximación. Y con eso entonces ya estoy introduciendo la idea que corresponde a la integral de Riemann, donde vamos a construir rectángulos, ¿cierto? Que pueden ser bajo o sobre la curva. Sí, en este caso yo los dibujé todos abajo de la curva. Y ya cuando tomo el límite y cuando ya construyo una sucesión infinita de rectángulos, entonces voy a tener exactamente el mismo valor del área. Y ese va a ser entonces nuestra integral, ¿no? Para esto entonces tengo dos perspectivas que tengo que analizar. Una que es ya práctica en el contexto de, como mencionaba, de estos triángulos, rectángulos, perdón, y otra, una más teórica para presentar esto, este resultado, esta definición de la integral. Entonces, voy a saltarme la hojita y voy a decir entonces primero, vamos a decir entonces, construiremos los rectángulos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, construir estos rectángulos. Y para eso, entonces, a todo esto, como mencionaba, esto que estamos viendo ahora no entra en el control, ¿ya? Yo no tengo una PPT con respecto a esto, pero sí tengo un PDF que lo estoy revisando y complementando para agregar más ejercicios. Entonces, eso. Primero vamos a construir estos rectángulos. Y voy a decir entonces que todo rectángulo, ¿cierto? Tiene, y voy a centrar solamente en uno de estos rectángulos para tratar de generalizar más esto. Voy a destacar más ese, ¿sí? Me voy a centrar en ese. Y ese rectángulo, ¿cierto? Tiene una base y tiene una altura. Entonces, centrémonos solamente en uno para dibujar, ¿cierto? Esta es la base y esta acá va a ser la altura. O sea, obviamente que no vamos a dibujar solo uno. Entonces vamos por analizando eh, entonces vamos a decir eh, perdón.
sea A, B, primero a considerar el intervalo, que va a ser donde vamos a construir la base. Un intervalo importante que es cerrado, ¿sí? Está cerrado en el A y cerrado en el B. Y ese, entonces, ese rectángulo, ese intervalo, entonces lo vamos a dividir, ¿sí? Entonces vamos a decir que se divide en, uy, voy a decir en términos generales, ¿cierto? En n subintervalos. ¿Se fijan? Aquí hay algo que es re importante. ¿Por qué digo n subintervalos? Porque podría decir que son 5, podría decir que son 100, podría que son 1000, o podría decir que n tiende a infinito. ¿Sí? El objetivo nuestro, y ya en la segunda parte, es cuando ya planteemos una definición más precisa con respecto a esto, y vamos a decir entonces que n tiende a infinito. ¿Sí? Pero por el momento, y en esta primera parte, vamos a hacer algo bien práctico, donde vamos a pedir que n sea, no sé, 2, 3, para un ejemplo particular. Entonces, sea A, B un intervalo cerrado, se divide entonces en n subintervalos. Y eso se hace eligiendo n menos 1 puntos, ¿sí? Entre el A y B, ¿sí? Eh, y se llaman, usualmente los escribimos de esta forma, puede decir primero que mi A va a ser x sub 0, después voy a decir que voy a tener un x sub 1, un x sub 2, y así continúa hasta que llego al último, que sería el x sub n, y eso va a ser igual al b. Lo que quiero decir con esto, en mayor profundidad, es que yo voy a tomar el eje, en el eje x, ¿cierto? Voy a tener entonces mi punto A, mi punto B, y sobre este intervalo entonces voy a ir construyendo cómo lo voy a dividir. Puedo dividirlo en una partición regular, que ya vamos a definir esto, digamos, los anchos de cada subintervalo sean iguales, podrían ser distintos. Pero algo importante es que parto siempre en el A y termino siempre en el B. Con eso, perdón. Con eso quiero decir que no me voy a no voy a tomar antes del A, ni tampoco después del B, ni tampoco puedo partir antes del A, ¿cierto? Tengo que partir en el A y terminar en el B. Ya, y eso entonces justamente lo que vamos a hacer, ya vamos a comentar los tipos de partición que comúnmente construimos, y vamos a decir que, y se llama, entonces vamos a decir partición, porque está partiendo de A a B. ¿Y se denota? Usualmente lo escribimos con una P, desde que va el X0, y ahí escribimos la colección de puntos, ¿cierto?, que tenemos. Partiendo en el A y terminando en el B. ¿Se acuerdan que el A es el X sub 0 y el B es el X sub n, el último? Veamos ya un ejemplo. El intervalo, voy a decir entonces 1, 5, por ejemplo. ¿Sí? Yo podría construir una partición y decir entonces, mira, voy a hacer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Esa podría ser una partición 1. Otra partición 2, por ejemplo, podría ser del 1 al 2, al 4, al 5. Ya voy. Espérame. Ay, gordito. Ya. Mira, voy a hacer otro ejemplo, otra partición. Partición 3. Esto va a ser del 1 al 3 y después al 5.
Con eso quiero insistir de que parto en el 1, parto en el A, ¿cierto? Termino en el B, y adentro puedo tener distinta cantidad de números. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una característica y lo vamos a definir a continuación, pero lo vamos a ver primero con el ejemplo, con este ejemplo, con respecto a el ancho que tiene cada uno de estos subintervalos. Se fijan entonces en el primer ejemplo, yo estoy observando que se generan subintervalos, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene el mismo ancho y es 1. Y se generan, fíjate cuántos. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 subintervalos. En el segundo ejemplo, tengo en realidad 3 subintervalos con esos 2 puntos, ¿cierto? Y tienen anchos distintos. ¿Sí? En el tercer ejemplo, solamente puse un punto en el medio, el 3, ¿cierto? Mi partición parte en el 1, termina en el 5, ¿cierto? Y tienen anchos también distintos. En el contexto, obviamente, de lo que se llama la integral de Riemann, ¿cierto? El n no va a ser un número como este, ¿cierto? Que va a ser algo fijo, ¿se fijan? Va a ser un n que tiende a infinito, ¿sí? Ya, vuelvo entonces, voy a escribir, voy a la otra hojita para que definamos esta idea de los anchos de los subintervalos y después vuelvo atrás para que los calculemos en cada uno de estos ejemplos. Entonces vamos a decir definición. Y voy a decir entonces, delta x sub i, ¿no es cierto? Corresponde al ancho de cada subintervalo. Y obviamente que se calcula haciendo la diferencia entre los consecutivos. Ahora, algo importante de observar es que, voy a decir entonces, si voy a escribirlo con simbolitos. Si delta x sub i es igual a constante, ¿cierto? Es una constante, cualquiera que sea el i, entonces simplemente lo denotamos delta x, ¿sí? Porque no varía con respecto a la i. ¿Ya? Ya, volvamos al ejemplo entonces para anotar esto. Ya. ¿Se fijan en este ejemplo? Para mi primer intervalo, mi primer subintervalo sería este, delta x sub 1 sería 1. Es mi primer subintervalo. Para el segundo tengo delta x sub 2 igual a 2. Mi tercer subintervalo sería delta x sub 3, que también vale, wow, que soy pava. Estoy poniendo 2, es 1, pues, todos tienen el mismo ancho, 1. Y acá el delta x sub 4 sería también 1. O sea, en este caso yo podría decir delta x es igual a 1. Para la segunda posición, perdón, delta x sub 1 sería igual a 1. Estoy restando el 2 menos 1. El delta x sub 2 para el segundo sería 4 menos 2 y vale 2. El tercero, entonces el delta x3 sería 1. Se fijan acá, no puedo decir un delta x porque son distintos. En el tercer ejemplo, el delta x1 sería 3 menos 1, 2. El segundo sería 5 menos 3, 2. Delta x2 igual a 2. En este caso sí puedo decir delta x igual a 2. Ya. Entonces, perdón, ven para acá. ¡Uy! ¡Qué descargante! Ya, súbete para allá. ¿Tú también quieres que te ayude? Ven. Regalón. No, no te voy a tener en brazos mientras hago clase. No. Ya.
Eso. Ahora voy a volver, perdón, la interrupción. Vamos a plantear otra definición en este mismo contexto. Y se refiere a lo que vamos a llamar la norma de una partición. Voy a escribir con otro color. Y además voy a decir, se define la norma de una partición. Esta idea que vamos a presentar a continuación nos va a ayudar mucho en el contexto de la definición propiamente tal de lo que es la integral de Riemann. Se define entonces la norma de una partición como, y se va a denotar usando estas barras. Y eso va a ser entonces el máximo de los delta x sub i para cualquier i. Entonces, con eso quiero decir, vuelvo entonces al ejemplo anterior. Para esta norma 1, para esta partición 1, voy a tener una norma. ¿Cuál es la norma de la partición 1? Va a ser el máximo de... Oye, perdón, hoy día mis perros andan súper inquietos. Otros días se quedan súper pasivos aquí al lado mío y todo, pero hoy día andan pero vueltos locos. Ya, entonces la norma de la partición 1 va a ser, ¿cuál es el máximo? Todos valen 1, entonces máximo de los 1 es 1. Eso entonces sería para el ejemplo 1. Para el ejemplo, para la norma 2, ¿te fijas? La partición de la norma 2, tengo que elegir el máximo. El máximo entre los delta xi. Entonces tengo que elegir el máximo entre el 1, el 2 y el 1. El máximo es 2. Entonces esa es la norma de la partición 2. En el caso de la norma de la partición 3, te fijas que esto va a ser 2, porque también es constante y es 2. El máximo va a ser el 2 nada más. Eso. Chanfle. Entonces, ¿por qué estaba mencionando yo? Espérame, que aquí tengo un problema. No cerré bien mi jarrito. Uy, Dios, qué mundo tan pava. No cerré bien mi jarrito, me mojé. Voy a comentar de inmediato por qué esto es tan importante en el contexto de... espérame. Voy a hacer un dibujito. Si yo tengo una función, lo voy a escribir acá, como una observación. Y tengo una función. ¿Ya? No quería hacer una cosa. Y entonces vamos con esta lógica que estábamos comentando de que está definida en un intervalo A, B. Y vamos a construir una partición en esta. Mira, voy a dibujar los rectángulos hacia arriba ahora. Y voy a tratar de dibujarlos muy pequeñitos. Entonces voy a dibujar hartos estos rectángulos. Entonces, la idea que yo estaba comentando hace un rato, que donde decía, bueno, si tengo un intervalo A, B, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a tomar, y la parte abstracta de este problema, aquí ya me quedó mal porque no me quedó separado, pero bueno, voy a hacer otro lado. Ay. Ya, ven para acá. Ya, lo siento. Ya. Tanto mono. Entonces, ya, pero si no te puedo estar.
Mira, estoy tratando de dibujar muchos rectángulos aquí, uno entre medio de otro. Aquí voy a dibujar otro así. Ya, pero la idea entonces es la siguiente. Si yo hace un rato estaba comentando que después lo que vamos a hacer cuando terminemos esta parte, digamos, de construcción, es que voy a decir que el n, voy a tomar un límite donde el n tiende a infinito, ¿cierto? Es decir, con eso quiero decir que tengo pero infinitos rectángulos dentro del intervalo AB. Esa misma idea va a ser equivalente a decir que la norma de la partición tiende a cero. Porque si tengo en un intervalo dos rectángulos o en un intervalo 100 rectángulos, ¿cierto? O 1000 rectángulos, obviamente el ancho, si el intervalo es el mismo, se fijan, el ancho eh, no va a poder ser grande. Y si el máximo de ellos tiende a cero, quiere decir que todos los otros son súper chicos. ¿Sí? Y eso entonces, dos conceptos van a ser para nosotros equivalentes. Esa es la importancia del concepto de la norma que hemos planteado ahora. ¿No? Eso. Ahora, comentemos, voy a aumentar en realidad la forma en que nosotros usualmente, hay varias formas de construir una partición, pero la forma que nosotros más comúnmente utilizamos es una forma aritmética. ¿Ya? Voy a decir entonces, hay otra forma que es la forma geométrica. em, Pero tal como vamos a comentar más adelante, en realidad la forma de construir una partición viene a ser equivalente a los problemas, a cualquier problema. ¿Sí? Entonces, vamos a decir entonces que tenemos un intervalo A, B. La gracia de todo esto de por qué la aritmética es una buena forma es porque lo que hacemos es construir intervalos que tienen el mismo ancho. Y vamos a usar en realidad una progresión aritmética. Entonces vamos a decir que se define D, y ese D va a ser B menos A partido por N, y voy a decir que también voy a definir, en la misma lógica de la partición de una progresión aritmética, el X sub I, que va a ser igual a X sub 0 más I por D. Ya, ándate para allá. Mira que tu hermano te mira con esa. Perdón. La polera. Ya. Eso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este caso, algo que me faltó es que para nosotros ese córtenla, po. Ay, ay, ay. Ese D para nosotros es el delta X. ¿Sí? Yo le doy primero un nombre de D porque eso nos recuerda, ¿cierto?, las progresiones aritméticas que tienen una diferencia. ¿No? Vamos a ver un ejemplo. Antes de continuar. Entonces vamos a tomar el mismo intervalo que teníamos antes. Entonces vamos a decir ejemplo. Debería haber puesto primero. Entonces voy a decir sea 1,5 y voy a decir entonces construir una partición con n igual a 3 y no, pongámosle 2 mejor y n igual a 3, ya pongámosle 3, ¿no? Para que no nos dé tan fácil. Ya, entonces para la primera partición, para el n igual a 2, entonces tengo que calcular mi delta x, dijimos que el delta x es el b, es decir, esto va a ser 5 menos 1 partido por 2. Entonces eso es 4 partido por 2 y eso es 2.
Entonces, el x sub i va a ser, como dijimos, x sub 0 más d. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el x sub 1? Bueno, mi x sub 0, ¿cierto? Es 1. Siempre parto voy a escribirlo mejor. Voy a escribirlo, porque para que se note más que es por una progresión aritmética. El x sub 0 sería el 1. El x sub 1, ¿cierto? Voy a escribir acá la formulita. Y por d. ¿Le puse el i por d delante? Espérame. Sí, ahí está el i. Ya. Entonces, el x sub 1 va a ser x sub 0 más d. Es decir, 1 más 2 y eso es 3. El x sub 2 va a ser igual a x sub 0 más 2d. Es decir, va a ser 1 más 4, es decir, 5. Se fijan, esto aquí termina porque la partición llega hasta el 5. Entonces mi partición sería, le voy a poner partición 1. Esta era una partición, era la partición 3 antes. Pero bueno, pongámosle otro nombre. Pongámosle P con una estrellita, con un asterisco. Y eso sería entonces el 1, el 3 y el 5. Entonces, digan, esta es la partición que antes nos había dado con el delta x igual a 2. Es la misma. Vamos al otro ejemplo, que es con el n igual a 3. Entonces, en este caso, mi delta x va a ser 5 menos 1, pero ahora partido por 3. Es decir, 4 tercios. Y aquí ya no nos va a dar un número entero, nos van a dar fracciones. ¿Sí? El x sub 0 sigue siendo 1. El x sub 1 va a ser entonces 1 más el delta x, que es 4 tercios. Es decir, eso es 4, 7, 7 tercios. Mi x sub 2 va a ser igual a 1 más 2 por 4 tercios. Es decir, 1 más 8 tercios. Y eso va a ser entonces 8 más 3 son 11 tercios. Mi x sub 3 va a ser 1 más 3 por 4 tercios. Es decir, esto va a ser 1 más 12 tercios. El 3 tengo que irlo abajo. Y eso entonces va a ser 15 tercios. ¿Cuánto es 15 tercios? 5. Entonces, mi partición va a ser aquí 1, 7 tercios, 11 tercios y 5. Aquí hay un tema que tengo que comentar con ustedes, porque mira, ¿qué pasaría si yo usara la calculadora? Mira, voy a meterme en mi computadora, a mi celular, que tengo la celular acá, y voy a escribir 7 dividido en 3. ¿Cuánto es eso? 2.3, con infinitos decimales. ¿Sí? Entonces, yo podría aproximar esto y decir 2.3. ¿Sí? Después hacer lo mismo con el 11 tercios y la verdad es que lo más probable es que aquí cuando llegue al final no me va a dar el 5, me va a dar 4.9. ¿Sí? Pero no es un tema porque uno diga, uy, que la matemática me falló. No, lo que pasó, ¿cierto? Es que voy aproximando y voy perdiendo información. ¿Cierto? Por eso es importante para nosotros trabajar con fracciones, porque así no perdemos eso. ¿Sí? Lo mismo sucedería si de repente aparece, no sé, una raíz en este contexto. Lo que sería difícil, ¿cierto?, en una partición de este tipo, pero podría ser, no sé, algo bastante más rebuscado. Por eso entonces es importante esto. A esta partición le vamos a poner otro nombre, le vamos a poner eh, o pongámosle una estrellita mejor, para hacerlo distinto. ¿Sí? Entonces tenemos la partición con un asterisco y la partición con una estrellita. ¿Cuáles son las normas de estas particiones? Te fijas, en ambos casos, las particiones tienen un delta X que es constante. Entonces, aquí yo voy a decir la norma de esta partición es 2, para el primer ejemplo. Coincidió con que es el n igual a 2, pero es una coincidencia nada más. Lo que quiero destacar, ¿cierto?, es que mientras más puntos tengo en una partición,
su norma va a ser más chica. Eso. ¿Ya? Comentarios en el chat, voy para allá. Vamos a volver atrás. N corresponde al número de subintervalos con el que yo voy a construir. ¿Sí? Eso corresponde el N. ¿Sí? Usualmente en los ejercicios a veces uno dice, lo más común en realidad creo yo, es decir, calcular la suma de Riemann, calcular la suma de Riemann o calcular una suma inferior y superior con dos subintervalos, tres subintervalos, una cosa así. Es como lo más común. Entonces te dan el N. Ya. Eso entonces, como decía, la parte, digamos, todo lo que estamos conversando aquí es cómo podría yo construir las bases de mis rectángulos. Y lo que vamos a plantear a continuación, entonces, es cómo yo voy a calcular la altura que va a tener un rectángulo. Y en este contexto, entonces, podría yo tener dos situaciones, eh, dos, al menos dos opciones en realidad, porque podría tener más en realidad. Eso es lo que vamos a comentar ahora. Entonces voy a decir para la altura de los rectángulos. Y voy a hacer tres dibujos. Porque voy a plantear tres. En realidad son dos escenarios los típicos que nosotros hablamos, porque vamos a definir la suma superior e inferior, pero en realidad también existen otras alternativas y yo voy a comentar una de ellas. Entonces voy a dibujar tres funciones, ¿sí? Wow, pero se me olvidó la curvita. Voy a tratar de que me salga más o menos parecida a la curva. Y voy a construir solo un rectángulo, ¿sí? Lo voy a dibujar. Entonces, yo podría tomarlo por debajo de la curva, podría tomarlo por encima de la curva, o esto otro que lo voy a hacer como en la mitad, ¿sí? Me estoy refiriendo a que aquí tengo este sería mi subintervalo. Y, perdón. Este sería un X cualquiera, ¿cierto? Un X sub I menos 1. Y este sería un X sub I. Cualquiera que sean estos. X sub I menos 1. Y este sería un X sub I. Podría ser un X sub 2, un X sub 3, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, la función toma valores, ¿cierto? En esos puntos. Y yo en uno de ellos me podría quedar con el máximo, con el mínimo, o podría calcular un punto medio, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros, como dije, vamos a presentar definiciones a continuación para lo que son la suma inferior y superior. Con respecto a este tercer ejemplo que estoy mostrando, en realidad no vamos a presentar más. Hay algunos algoritmos matemáticos para calcular integrales que usan esa idea, pero nosotros no lo vamos a plantear. Básicamente lo que quiero es que se queden con la idea de que esto no son las únicas alternativas. ¿Ya? Ya, entonces eso es lo que vamos a definir a continuación. A todo esto, aquí hay un tema que yo escribí mínimo y máximo, pero en realidad matemáticamente yo debería haber dicho ínfimo y supremo. Y esa es la pregunta.
¿Se acuerdan de lo que significa el ínfimo y el supremo? Porque para hacer una definición matemática sobre esto tengo que hablar de ínfimo y supremo y no de mínimos y máximos. La verdad es que si es que existe el ínfimo y si es que existe el ínfimo, coincide con el mínimo. Si es que existe el supremo, coincide con el máximo. ¿Ya? Pero no siempre hay mínimos y máximos. ¿Sí? Cuando una función es acotada y está definida en un intervalo acotado, yo puedo asegurar con toda la certeza de que va a tener, y acotada superior e inferiormente, puedo asegurar que va a tener ínfimo y supremo. Pero no estoy segura si va a tener mínimo y máximo. Eh, por eso entonces la razón debería uno llamarlo siempre ínfimo y supremo. ¿No? Ya, entonces vamos a definir esos valores, porque estos van a ser números. Entonces vamos a decir definición. Entonces voy a decir, sea entonces AB, intervalo. Hoy voy a decirlo mejor de otra forma, para usar la función. Sea F, entonces definía el intervalo AB en R. ¿Sí? Ahí yo tengo entonces mi intervalo. Y P, una partición. Una partición de AB. Entonces vamos a definir M sub I, M minúscula sub I, y va a ser entonces el ínfimo de los valores de la función, de la f de x, pero en el intervalo que está entre la x sub i menos 1 y el x sub i. Y a su vez, M mayúscula sub i va a ser igual al supremo de la f de x, donde la x pertenece también al mismo intervalo. Ah, aquí se me olvidó algo. La función f tiene que ser acotada. Como lo comentaba hace un tiempo, creo que lo comenté, nosotros en algún momento vamos a trabajar con funciones que no son acotadas, pero eso en otro contexto. Entonces, por el momento siempre vamos a suponer que la función f es acotada. Ya. Y ahí entonces vamos a calcular, vamos a ver un ejemplo a continuación. Vamos a tomar la, la misma partición que ya construimos, esa con el asterisco. Vamos a darnos una función en un intervalo. Oye, estos perros andan. Ya, súbete ahora, te toca a ti. Ya, ven para acá. No, no los puedo tener a los dos en brazos. Ya, ándate para allá. No, baja, 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 baja mejor. Ya. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, perdón. Ya. Ya, ven para acá. No, si no te. Aquí, súbete. Eso es. Quédense ahí tranquilitos, pues. Perdón. Oye, como que se habían acostumbrado a estos perros de la semana de vacaciones. Vamos a tomar entonces ejemplo. Voy a decir entonces. Sea f, y la voy a definir en el intervalo del 1, 5, en R, y voy a tomar la función x cuadrado más 1. Perdón. Ay, perdón. Una función que es polinómica, un polinomio, ¿cierto? Que es bien simple. Y vamos a considerar que además que es acotada. Consideramos la primera partición que tomamos, ¿cierto? Que es esta f, que es 1, 3 y 5. ¿Sí? Y entonces vamos a ir calculando, vamos a hacer el dibujito también. Creo que algo bien importante en este contexto cuando dibujamos este tipo de funciones, o cuando calculamos, perdón, este tipo de funciones, es justamente hacer el dibujo. ¿Da? La función x cuadrado más 1 es una parábola, ¿cierto? Que está una unidad arriba. Yo tengo el 1 para el 3 y para el 5. Algo que es muy importante es en este tipo de funciones, en este tipo de ejercicios, perdón, es determinar
si la función es creciente o decreciente en ese intervalo. Podría ser que fuera creciente en un subintervalo y decreciente en el otro. Eso también podría suceder. Y ahí entonces ustedes tienen que ir, de acuerdo a eso, obtener cuál es el ínfimo o el máximo. ¿No? Entonces, que como mencionaba en este contexto va a corresponder con el máximo y el mínimo, porque la función va a ser acotada. Entonces, para mi primer intervalo, mi primer intervalo, ¿cierto?, es del 1 al 3. Entonces voy a tener un m minúscula 1 y un m mayúscula 1. ¿Qué significa esa m minúscula? Que tomo el más pequeño, pero el más pequeño ¿de qué? Voy a volver atrás. ¿A qué me refiero? ¿El m minúscula va a ser el 1? No, no. ¿Qué me dice esto? Voy atrás. Me dice que voy a tomar el ínfimo, el menor, de los valores de las funciones en ese intervalo. ¿Sí? Con eso entonces estoy diciendo, voy a elegir entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 3, esta función, imagínate, podría haber hecho esto así también, y por eso entonces podría haber tomado otro valor, pero en este caso voy a tener que elegir entre el 1 y el 3, debido a la función en este caso es creciente, del 1 al 3, al 5 de hecho, entonces el valor de el m minúscula va a ser la función evaluada en el 1. No porque el 1 sea menor que el 3, ¿se entiende? Sino porque la función es menor en el 1 versus la función en el 3. Y calculo entonces eso. Eso va a ser 1 al cuadrado más 1, que es 2. Fíjate, aquí está el 2. Para el mayor, ¿cierto? Voy a tener el f en el 3. ¿Cuánto va a ser el f en el 3? 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Este dibujo claramente no me quedó muy a escala, ¿cierto? No voy a tratar de hacerlo mejor. Sí, podría tratar mejor. No, no, ya. Lo voy a dejar así nomás. Pues ese 10 me quedó feo. Ya. Entonces ahora tengo otro intervalo para el i igual a 2. Entonces, ¿cuál es mi otro intervalo? Del 3 al 5. Voy a calcular entonces ahora un m minúscula 2 y un m mayúscula 2. No tengo más intervalos. Entonces, esto queda aquí. ¿Sí? El m minúscula va a ser la función en el valor menor. No porque el 3 es menor que el 5, sino porque en este caso la función es creciente. Va a ser el f en el 3, ¿cierto? Porque la función en el 3 es menor que la función en el 5. En el 5 esto sería 25 más 1, 26. ¿Se fijan? Entonces eso va a ser 10. Y el m mayúscula 2 va a ser la función en el 5. Que esto sería entonces, como dijimos, 26. Ya. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué es i menos 1 y i menos 2? Eso no lo entiendo. Ah, no, no, no. Esto no es un... Perdón, aquí me quedó muy feo escrito esto. Pero no, es que esto es para el i igual a 1. I igual a 1. Para el primer i. Para el i igual a Ah, 2. Sí, me quedó rayito escrito eso. Lo que me refiero con esto es que no es que yo calcule un m minúscula, un m mayúscula, calculo todos los que corresponden para estos intervalos. Y la razón es lo que vamos a explicar, vamos a definir a continuación con la suma superior e inferior. Por eso todo esto, como son tantas cosas que tenemos que calcular, por eso es muy común que en este tipo de ejercicios nosotros vamos a usar pocos subintervalos, 2 subintervalos, a los 3, como ya 3, ya es una brutalidad. Porque son muchas cosas las que hay que estar calculando. ¿y qué dice en el cuadro rojo? Determinar si f es creciente o decreciente. Me quedó harto feo. Aquí lo no.
Me quedo peor ahora. Perdón. Lo que te fijas, el tema que quiero hacer énfasis es que yo no elijo el M minúscula porque el 1 es menor que el 3, o no elijo el M mayúscula por la posición de los valores del 1 y el 3, sino por los valores de la función. Y, y en este caso se produjo de esta forma justamente porque la función es creciente. Si la función fuese decreciente, obtendría al revés, lo estaría tomando. ¿No? Vamos a ver eso después con otro ejemplo. Ya, pero ahora, antes de ver otro ejemplo, calculemos lo que corresponde perdón, definamos ya lo que vamos a plantear como las sumas superior y la suma inferior. ¿No? Entonces vamos a definir, voy a cambiarme de hojita, voy a decir entonces definición, y se define entonces la suma inferior de f respecto a p, y se escribe S minúscula. Como es una suma inferior, usamos la S minúscula y entre paréntesis la F y la P. Se usa esto de escribirlo. Se usa esto de escribir entre paréntesis la F y la P, porque lo que quiero decir con eso justamente es que depende de la función y depende de la partición. Obviamente que va a depender de eso, porque no va a ser lo mismo si calculo con esta misma función, en este mismo intervalo, con una partición de 2 rectángulos o con 100 rectángulos. Obviamente que el valor no me va a dar el mismo. Ya. Y eso entonces va a ser una sumatoria. Va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n, quiero decir entonces todos los subintervalos de los m minúscula multiplicado por los delta x sub i. ¿Qué estoy haciendo entonces cuando multiplico? Voy a volver, no voy a hacer otro dibujo, sino que voy a volver atrás con el dibujo que había hecho antes. Si yo ya definí el delta xi, y ya sea que tome un m mayúscula o si tomo un m minúscula, cuando multiplico estos valores, te fijas lo que yo obtengo es el área de ese rectángulo. Y si estoy sumando todas las áreas de los rectángulos que voy a construir, entonces justamente voy a construir esta idea de una suma que va a ser inferior o una suma que va a ser superior. Les aconsejo también que en estos ejercicios podamos hacer un dibujo, ¿sí? Para justamente ir constatando un poco qué es lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, acá. Esa es mi suma inferior. Y definimos también la suma superior de f respecto a p. ¿Cómo? Y ahora escribo una suma, una S mayúscula de fp, y esto va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n, es decir, insisto, todos los sobreintervalos de m mayúscula sub i delta x sub i. Vamos a ir al ejemplo, a retroceder al ejemplo para calcular estas sumas. ¿Ya? Podríamos hacerlo aquí mismo. Mira, vamos a hacerlo como aquí al lado, a ver si me alcanza el espacio. Para el ejemplo, ¿cierto? Nosotros tuvimos acá, tenemos una función que es x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, para esa función, la suma inferior son 2, entonces va a ser m sub 1 delta x sub 1, 1, eso es un 1, más m sub 2 delta x sub 2. ¿Cuánto vale el m sub 1 minúscula? 2 más 10. El delta x a todo esto en este caso, ¿se acuerdan que es 2 en estos dos casos? Entonces va a ser 2 por 2 más 10 por 2. ¿Cierto?
Entonces tengo 20 más 4 son 24. Esa es mi suma inferior. La suma superior, se fijan, no vamos a usar en este tipo de ejemplo la sumatoria en sí, porque nos queda mucho más fácil, o sea, debemos en realidad, para poder calcularla, usar lo que vale en esto, el M1 y el M2. En el caso de la suma superior, entonces voy a tener 10 por 2 más 26 por 2, que es el valor del M sub 2. ¿Cuánto es 26 por 2? 2 por 6 son 32. Son 26, espérame, que ando media tonta. 52 más 20. Más 20. 72. Y ahí está. ¿No? Ahora, esto hay algo que estamos observando en este caso, y es que la función eh, va siempre a tener la característica de que para cualquier función, ¿cierto? Siempre la suma inferior va a ser menor que la suma superior. Decimos menor o igual. Podría suceder que fueran iguales en realidad el caso de una función constante. ¿Sí? Eso lo estamos constatando acá. Esto obviamente que no es una demostración. Lo voy a escribir como una proposición a continuación. Entonces voy a decir, para cualquier función acotada, la suma superior de una función con una partición, obviamente va a ser menor o igual que la suma de la función, la suma superior de la función con la misma partición, eso sí, tiene que ser con la misma partición, porque si ya cambian las particiones, ¿cierto? Ahí voy a tener cosas un poco más complicadas. Obviamente, si tengo una partición con menos puntos, ahí podría tener eh, bueno, en ese caso siempre las sumas inferiores van a ser menores que las sumas superiores. Sí. Pero ahí va a depender de cuántos puntos ponga para decir que una suma superior puede ser mayor que una inferior, sería bien extraño. Eh, eso. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo un poco distinto. Estaba pensando en la función coseno. Voy a hacer la gráfica al tiro. La función coseno, ¿cierto? Tiene esta característica de que eh, su gráfica es una cosa como así. No la voy a hacer completa porque solamente nos vamos a centrar en la parte que es decreciente, para hacerlo más interesante. Entonces voy a decir entre 0 y pi medio. Y vamos entonces a calcular una partición con n igual a 2. ¿Cierto? Para que no sea tan largo de calcular. Entonces voy a decir calcular eh, la suma inferior y la suma superior con una partición. Mira, puedo usar una palabra sinónimo a aritmética y que es regular. Em, con lo que quiero decir con esto es que quiero que todos los subintervalos tengan la misma ancho, con n igual a 2. ¿Sí? Ya, entonces si el n vale 2, todo esto es algo que yo les recomiendo, voy a volver atrás, por favor, disculpen. Este ejercicio lo cierto lo hicimos em, con la partición que la llamamos con un asterisco y habíamos construido otra partición que era con una estrellita. Hagan la suma. Es un buen ejercicio que ustedes practiquen haciendo la suma superior e inferior con esta. ¿Sí?
Este mismo ejercicio que vamos a hacer ahora, podrían ustedes volver a repetirlo y hacerlo con otro valor del n. Ya, entonces, voy a achicar un poquito ese palito que hice ahí. Lo dejé ahí. Ja. Ya, entonces, con n igual a 2, entonces, ¿cuánto va a dar mi delta x? Mi delta x va a ser entonces pi medios menos 0 partido por 2, o sea, es pi cuarto. ¿Ya? ¿Cómo va a ser mi partición? La partición. Se fijan que si en este contexto, ahora un ejemplo, estamos haciendo un ejemplo súper completo porque partimos con la función y vamos a tener que ir construyendo todo. El delta x, la partición, los m minúsculas y los m mayúsculas. La partición entonces va a partir, siempre parte del primer elemento, del a, que lo llamamos antes, que en este caso sería el 0. El x sub 1, ¿cuánto va a ser? 0 más pi cuarto, el delta x. O sea, esto es pi cuarto. El x sub 2 va a ser entonces 0 más 2 por pi cuarto, y eso es pi medio. Entonces ahí termina mi partición. ¿Sí? Entonces tengo 0, pi cuarto, pi medio. Pi cuarto está por aquí en la mitad. Insisto con la idea de lo importante que es pi cuarto. ¿Eh? Ese es pi cuarto. De lo importante que es hacer un dibujito, porque el dibujo, en realidad ustedes conocen otros métodos, porque ustedes de hecho estudiaron las propiedades de las derivadas, y una de las propiedades de las derivadas es que me permite saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces, en realidad, yo podría decir, voy a estudiar eso y analizar la derivada, pero es mucho más fácil, creo yo, hacer el dibujo, ¿sí? Porque ahí uno lo ve de inmediato. Ya, entonces, hice la partición y ahora vamos a la otra parte que em, vamos a construir. Vamos a tomar los M minúsculas, los M mayúsculas. Voy a decir entonces, para mi primer intervalo, i igual a 1. Hacerlo bien ahora bonito. Ya, entonces, ¿qué tengo? M sub 1. ¿Se fijan por qué? Insisto con la idea. En cada subintervalo yo veo cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Se fijan que en este caso la función, insisto, es decreciente. Entonces, cuando digo yo el m minúscula, ¿va a ser en el 0 o en el pi cuarto? En este caso va a ser entonces en el pi cuarto. ¿Cuánto va a ser la función en el máximo? Vamos a ser en el 0, ¿cierto? Entonces voy a tener coseno de pi cuarto. ¡Ay, Dios bendito! Ven para acá. Ven. ¡Ay, chanfle! Gordo. Lo siento. Coseno de 0. Ah, ¿y cuánto vale el coseno de pi cuarto? ¿Alguien se lo sabe? Eso, ¿cierto? Nosotros lo sabemos de memoria. Es raíz de 2 medios. Coseno de 0 es 1. Entonces, ahora, para el i igual a 2, tengo un m minúscula sub 2, un m mayúscula sub 2. Van a ser valores en la función. Siempre es como una altura, va a ser la f en algún punto. El tema es qué punto. Voy al chat. ¿Qué era el i? Y me dicen en qué intervalo estoy. ¿Sí? Porque para cada uno de estos intervalos, yo digo para cada uno de ellos como si fueran tantos, son 2. ¿Sí? Eh, pero en términos generales, si tengo una función con 100 intervalos, para cada uno de ellos se calcula. ¿Sí? Obviamente que en un contexto de una evaluación, ¿cierto? Un contexto más común todavía, de un contexto humano, ¿cierto? Si yo quiero aplicar esto en un contexto de calcular, ¿cierto? Una función que no sé cómo se integra, ¿cierto? Eh, no voy a estar haciendo la mano, ¿cierto? Lo voy a hacer por un computador. De hecho, es algo que se utiliza, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? No es algo tan tirado a las mechas como podría uno pensar.
Entonces el i igual a 1 me dicen que estoy en el primer intervalo. El i igual a 2 me dice que estoy en el segundo. Entonces tengo que ver el mínimo. ¿Dónde está? ¿En el pi cuarto o en el pi medio? El mínimo está en el pi medio. ¿Sí? Porque el valor de la función es menor. Y me queda entonces coseno de pi medio, que es 0. Y el máximo está en el pi cuarto, que es coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 medios. ¿Cuánto vale el delta x aquí, a todo esto? ¿Cuánto lo calculamos? Pi cuarto. Entonces, hoy me retrocedí en vez de avanzar, perdón. Ay. Cuando calculo la suma inferior, wow, con la partición, que la llamamos P, entonces voy a tomar los mínimos, que sería raíz de 2 medios por pi cuarto. De hecho, bueno, después lo vamos a hacer. Por pi cuarto más 0 por pi cuarto. Se fija que podría haber factorizado de inmediato con por pi cuarto, eso es lo que quería comentar. Pero en este caso tengo un término que vale 0, así que no lo voy a escribir simplemente raíz de 2 partido por 8. En la suma superior voy a decir entonces que voy a tomar, y ahora sí que lo voy a escribir factorizado por pi cuarto, 1 más el máximo en el otro sería el raíz de 2 medios por el pi cuarto. Otro nombre a todo esto que reciben estas integrales, que no es muy común que lo usemos nosotros, es que uno habla de una suma con la minúscula, suma inferior, suma por defecto. Y la suma con la S mayúscula, ¿cierto? Que es la suma superior, es común también que se le llame suma por exceso. Porque se excede, ¿se fijan? Y la suma por defecto va por abajo, ¿sí? En el fondo, ¿cierto? Esto es algo que nosotros podemos observar en nuestro dibujo, ¿cierto? Porque si me voy por abajo, lo que estoy calculando es eso. ¿Se fijan? Ahí estoy haciendo una línea que en realidad no tiene un área, ¿cierto? Una línea no tiene área. ¿Por qué se multiplica por pi cuarto? Porque como son áreas, es base por altura. Mira, el dibujo acá, por ejemplo, cuando yo comparo lo que taché en café versus lo que taché en verde, uno intuitivamente diría que la suma superior es una mejor aproximación que la suma inferior, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Claro, porque en el... Ah, es el delta X, justamente, es el delta X. El pi cuarto es el delta X. Porque claro, pues en el segundo rectángulo tenía un cero. Entonces, es obvio que el verde es una mejor aproximación. Pero en realidad, em, cuando nosotros hablamos de em, una función acotada con infinitos rectángulos, ¿sí? Cuando el n tiende a infinito o la partición tiende a cero, ¿cierto? En realidad, eh, no hay una diferencia entre una suma superior y una inferior, porque las dos van a converger a lo que se llama, ¿cierto? La integral de Riemann. Va a ser lo mismo. Y entonces, como mencionaba, esto es justamente lo que estábamos planteando em, de la parte práctica, ¿cierto? De cómo construimos una partición. Em, entonces lo que vamos a decir, y lo voy a escribir como un teorema,
lo voy a escribir como un teorema, esto. Y esto ya sería, como decía, lo segundo, que sería esto ya para definir lo que es, pam, pam, y sería para definir la integral, y lo voy a escribir, como decía, como un teorema. Y voy a decir entonces que f es integrable en el intervalo AB si y solo si existe una partición que voy a llamar P, tal que la suma superior de f en P menos la suma inferior de f en P es menor que epsilon, cualquiera que sea el epsilon mayor que 0. Y esto lo que quiere decir entonces es que la suma superior y la suma inferior, cuando tomamos un límite, ¿cierto? Por eso hablamos de un epsilon, cualquiera que sea el epsilon, cuando yo digo cualquiera que sea el epsilon, podría ser 100, 10, un millón, ¿cierto? Pero también podría ser 0,1, 0,01, 0,000000001. Por tanto, eso quiere decir que el valor de la suma superior e inferior son muy cercanos unos de otros. Y esto es entonces, agregamos entonces además el límite cuando la norma, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto de la norma que tiende a cero, ¿cierto? De la suma inferior es igual al límite de cuando la misma norma tiende a cero de la suma superior de esta función. Y eso entonces es lo que nosotros vamos a escribir ahora, no solamente como una integral, sino que vamos a escribir la integral entre a y b de f de x de x. Porque ahora no solamente vamos a hablar de ya propiamente tal de la integral, sino que vamos a escribir extremos que van a ser en los números a y b. Eso. Ya. Hay varias cosas que nos quedan pendientes como una perspectiva ya más práctica de lo que significa esta integral y ya empezar a llamarla integral de Riemann, que no hemos dado su nombre. Pero mira, ahora que están tranquilos los perros, les voy a decir que... ¡Ay, estos perros que dieron jugo hoy día! Perdón. Eso. Pero yo creo que podríamos quedar acá. No sé qué opinan ustedes. Estamos con la hora también, po. Como un gran chiste que... eh, yo antes pensaba, cuando recién vi este tema, debo confesarlo, que cometía un error porque yo pensaba, parece que las funciones cuando son crecientes es mejor calcular la suma inferior y cuando son decrecientes es mejor calcular la suma superior. Y no es así. Como comentaba, da lo mismo. Si la partición es, la norma tiende a cero, es decir, tengo infinitos subintervalos dentro me da lo mismo si la función es creciente o decreciente, si tengo una suma superior o una suma inferior. Me da lo mismo. Al final de cuentas, tengo un dibujito que se los voy a mostrar la próxima clase, pero es que ahora no lo encuentro.
no me voy a poner a buscarlo. Tengo un dibujito que es bien bonito, se los voy a mostrar la próxima clase, que toma una función, no lo hice yo, sino que lo encontré en alguna parte, no me acuerdo dónde, y que toman una misma función y ponen 2, 10, 100, y entonces uno va viendo claramente, ¿cierto?, cómo esto llega uno a construir esta integral. ¿No? Sí, no lo voy a hacer yo. No. Sí, voy a regresar. ¿Ahí? Sí, aquí vamos a quedar. Hay varias proposiciones y teoremas que hay que ir planteando. Hay algo que también yo lo había comentado sobre el tema de la función, de las funciones en general, ¿cierto? De lo difícil que es encontrar una función que no sea integrable. Creo que lo había comentado. La próxima clase vamos a ver un ejemplo de algo que no es integrable. Pero es difícil en realidad, porque incluso si una función no es continua, a todo esto, estamos todavía en un contexto, siempre vamos a asumir en esta parte que la función f es acotada. Profe, Dígame, ¿qué es la E? en realidad es un epsilon, es cualquiera, es un número cualquiera. Y como es cualquiera, te fijas, en realidad uno es estrictamente mayor que cero, no es mayor o igual a cero. Como es mm, mayor que cero y es cualquiera, te fijas, no es que ahí está la diferencia entre lo que es un existe y un para todo. Para todo, entonces quiere decir que el epsilon podría ser 100, 1.000.000 o 10 millones, pero también podría ser 0,000000001. O sea, muy pequeño. Con eso también podría decir yo que el epsilon es tan pequeño como yo quiera. Y ahí entonces estos dos valores van a estar muy cercanos. Si es que existe una partición tal que para cualquier epsilon, la suma superior y la suma inferior tienen una diferencia que es pequeña, tan pequeña como yo quiera, entonces la función es integrable. Te fijas que eso no se cumple, obviamente, para el ejemplo que nosotros vimos recién, donde yo uso una partición con n igual a 2. Claro, porque esta no es la partición que tengo que usar. Dice, existe una partición, voy a usar una partición. Si yo uso acá una partición con 100 rectángulos, de seguro que voy a decir entonces, la suma superior y la inferior van a estar tan cerca como yo quiero, porque el epsilon voy a poder calcularlo como algo muy pequeño. Sobre todo si digo después, el n tiende a infinito, más todavía. ¿Se fijan? Ese es justamente el tema con estas funciones. Y otra consulta. ¿Mm? Digan, La parte de los límites de S de FP es igual al límite del superior. sí, Eso, ¿puedo volver a explicarlo? claro, porque ¿te acuerdas que estábamos comentando? Cuando nosotros decimos que el n tiende a infinito, es equivalente a decir que las normas tienden a cero. Voy a escribirlo acá. Porque si yo digo que una norma tiende a cero, recuerda que cuando definimos la norma, dijimos que este corresponde al máximo de estos delta x sub y. Y si el máximo tiende a cero, ¿qué queda para los otros? Los otros son más chicos todavía. Entonces esto es lo mismo que decir que el n tiende a infinito. Entonces, si yo tengo una función, ¿no es cierto?, donde yo tomo el límite, es decir, dentro de esta subintervalo, construyo una partición, no sé, con 1000, 2000, 100.000 subintervalos, ¿cierto? Y aquí tengo todos estos rectángulos, ¿sí? Lo que va a suceder entonces es que esta suma superior va a ser muy cercana en el límite, ¿cierto? Va a ser igual, casi, límite, insisto, a la suma superior. Y en ese contexto, entonces, esos dos valores van a ser iguales. Estoy tomando un límite.
Y ese límite es justamente lo que vamos a llamar, y la próxima clase ya lo vamos a dar ese nombre, la integral de Riemann. Ok, muchas gracias. Y nosotros vamos, para esto, la próxima clase ya la vamos a plantear también, vamos a tomar las mismas, esta misma noción, ¿cierto? Esta misma idea, vamos a calcular las antiderivadas con estas A y B. Eso vamos a hacer. ¿No? Ya. Muy bien. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, quedamos aquí. Espero que tengan un bonito día. Chao a todos, que tengan un bonito día, que les vaya muy bien. Chao, profe, que le vaya bien. Chao. Igualmente que tengan un buen